Hola, buenos días, señoritas. ¿Cómo están? Laura, Lidia. Buen día. Buenos días, Lidia. Está muy bonita tu sala. Esos son fondos de pantalla, o Sí, sea, yo lo sé. filtros. Sí, yo lo sé. Pero está igualmente bonita. Sí, está linda. Me gusta mi sala. Muy organizada, muy juiciosa en tu organización con tu sala. Sí. Mejor dicho, me levanté, organicé y Sí, a no, clase. imagínate. Sí, excelente. Bueno, bueno. Vamos a ir comenzando. Juliana, Laura, buenos días. Buenos días, profe. Mamá, Vamos. Bien. Bien, la actividad estuvo muy interesante ayer. Después, en la tarde, como nuevamente había o se continuaba con la feria de emprendimiento, la verdad fue muy interesante. Hubo una serie de estudiantes, digámoslo, emprendedores, que de hecho hay un muchacho que estudió veterinaria, hizo su técnico de veterinaria y colocó su propio negocio de adiestramiento canino y llevó como unos 3 o 4 perritos y les dio una pista y bueno, hizo ahí su presentación explicando en lo que él hacía, cómo les enseñaba a hacer todas esas piruetas. Y bueno, pero estuvo muy interesante. Igual de lleno que en el día, igual de lleno. no, vea, pues, profe, súper chévere. Yo no tuve la oportunidad de ir porque tenía que trabajar, pero súper chévere, interesante eso. Sí. Ahí estuvo también Javilet, que estuvo allá muy juiciosa, ya con su stand. Estuvo allá con sus uniformes. Eh, Me dijo que le había ido muy bien con, la, con las ventas, que le había ido supremamente bien con las ventas. Ah, bueno, está bien, profe. ¿Cierto, La Javilet? universidad apoya. Profe, o Sin sea que el comentarios, profe. chico, ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Javilet? Sin comentarios, mi profe. Pero sí estuvo muy interesante Sí, la feria. Lo del perrito sí. estuvo súper bonito. O sea, él cogió a dos que no tenían nada de educación y logró hacer que hicieran algo, o sea, de primerazo. Estuvo muy bonito. Sí, muy bonito, chévere. Sí, tuviste, y creo que Nicolás también estuvo en esa, porque Nicolás también estuvo en la noche, estuvo pues allí como muy presto a eso. Y él prácticamente pues también quedó al frente donde se hizo la actividad de los caninos. Fue muy chévere. Bien, bueno, sí, ok, sin comentarios, señorita Hamilet, sin comentarios. es decir que el chico demostró la teoría de Pablo. Yo pensaría que más la de la ley del efecto, la ley de Skinner, el condicionamiento operante, pues porque era conducta-consecuencia, ¿no? Los perritos siempre que ellos hacían que se metían por el túnel o saltaban como un obstáculo, pues ellos siempre esperaban de que le dieran su pelotita de comida, ¿no? Si el muchacho les decía siéntese, ellos se sentaban y el muchacho inmediatamente le daba su pelotita de comida. Entonces, más que todo se trabajó más como conductista skinneriano, pienso yo, la ley del efecto. Skinner, sí, tienes razón. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Nos queda un tema pendiente que tiene que ver con las teorías cognitivo-conductuales, que pues digamos que abordan un poco más el concepto de la cognición, que antes en el conductismo radical no se había presentado y mucho menos en las corrientes psicoanalíticas o neopsicoanalíticas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar nosotros con George Kelly, que digamos que da sus primeros, o hace sus primeros comentarios con respecto a la importancia que le da a la gente a sus experiencias, a sus constructos, a sus ideas, a su manera de interpretar el mundo que la rodea.
Entonces, permítanme, voy a compartir con ustedes precisamente eso para que abordemos el tema de George Kelly. Ya vamos a mirar entonces qué era lo que ellos o que ella, los teóricos cognitivo-conductuales nos estaban planteando. Y finalizamos con la teoría de Albert Ellis, de la TRE, la terapia racional emotiva, que afianza muchísimo y es algo que se trabaja muy fuertemente en los procesos depresivos, en los procesos de estrés, en los procesos de fobias. Bueno, hay una gran cantidad de, digamos, de líneas en donde uno podría estar trabajando desde la terapia racional emotiva. Fíjense lo que nos dice la terapia racional emotiva, ¿no? Entonces ya la miraremos en su momento, pero vamos a centrarnos por ahora en George Kelly con esos constructos de personalidad o constructos personales de George Kelly, ¿sí? Entonces, digamos que pues, él siempre estuvo muy en contra desde el punto de vista del conductismo radical. O sea, aquí no estamos hablando, él planteaba, George Kelly decía, aquí no estamos hablando nosotros de esas asociaciones, no estamos hablando del castigo y de refuerzo, no, o sea, no estamos, nosotros los seres humanos no somos pasivos con respecto a ese tipo de condiciones, ¿no? Del estímulo a respuesta, de la respuesta a estímulo, de los refuerzos y el castigo. Ustedes saben de que el conductismo radical pues se centra precisamente en eso y es lo que él cuestionaba, y mucho menos le daba relevancia a los deseos inconscientes o a las experiencias que tuvimos en la infancia, como lo quería hacer ver con el psicoanálisis, ¿no? Kelly decía que las personas pues tienen, digamos, unos procesos de aprendizaje muy ligados a la manera como ellos interpretaban sus momentos, sus experiencias, las vivencias que ellos tenían. Entonces, ¿qué era eso? Ese tipo de vivencias, ese papel activo que ellos tenían a partir de la interpretación de su mundo, a partir de lo que ellos estaban viviendo, si era bueno, regular o malo, pero igual eso influía en sus comportamientos, ¿sí? Él no hablaba de absolutamente nada de refuerzo ni nada, simplemente de las experiencias. Seguramente estas experiencias generaban pues consecuencias positivas o negativas, pero él nunca mencionó el refuerzo, no, jamás. Él simplemente decía que de acuerdo a mis propias experiencias yo tendría que actuar, y ya lo vamos a mirar con los 12 colorarios que él plantea, o que planteó, ¿no? Entonces, fíjense que esas representaciones mentales ya están muy ligadas a los conceptos cognitivos que usamos nosotros las personas para interpretar los eventos, para interpretar a las personas, a la gente que nos rodea. ¿Qué tanta importancia le estamos dando desde las representaciones mentales, ¿no? Entonces, vuelvo y digo de que pues, nosotros tenemos ciertos tipos de experiencia y las observamos, pero en ese proceso de observación generamos una interpretación, generamos un análisis, y esa es la representación mental. Entonces, digamos que esos constructos personales de George Kelly pues como que estaban como preparando un poco el espacio para poder hablar de todo lo que tiene que ver con la cognición, ¿sí? No estaba dándole importancia para nada a lo que hablaba el conductismo o el psicoanálisis. Entonces todos nosotros somos totalmente individuales, somos personas únicas que tenemos nuestras propias experiencias, y eso estas propias experiencias nos hacen que tengamos constructos. Constructos hago referencia a interpretaciones de lo que nos está rodeando. Entonces, es algo intrínsecamente personal, pero de acuerdo a las experiencias. Para George Kelly, las experiencias marcan algo supremamente importante en la vida de nosotros.
Y eso es cierto. Nosotros sabemos de que cuando nuestras experiencias son positivas, seguramente vamos a tener mejor disposición, pero si tenemos experiencias que son un poco como punitivas o como negativas, pues seguramente no vamos a tener esa buena disposición porque tenemos miedo a tener un nuevo o un rotundo fracaso o una situación adversa, ¿no? Entonces, las experiencias, y yo estoy muy de acuerdo con George Kelly, que marcan un camino muy claro para la persona, un camino en donde me puede ir bien o me puede ir mal de acuerdo a esas experiencias, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos un sistema de creencias, ¿no? Un sistema de creencias míos es diferente a un sistema de creencias de cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de acuerdo, y sale nuevamente a flote el tema o el concepto de experiencias. Ese sistema de creencias está muy ligado a las experiencias que yo he tenido. Y eso es algo único para cada persona, independientemente si somos gemelos o no. Mis propias experiencias hacen de que yo tenga ese sistema de creencias, que luego Albert Ellis vuelve y retoma ese tema del sistema de creencias, porque el sistema de creencias que tenemos nosotros puede ser muy limitante y nos puede llevar a que nos sintamos como que estamos en el lugar equivocado, ¿no? Entonces realmente ese sistema de creencias es totalmente individual. Y ya lo vamos a mirar en los diferentes corolarios que aparecen ahorita a continuación, ¿sí? La naturaleza individual de estas experiencias, eso hace que nosotros formemos las diferencias en cuanto a la manera de actuar, ¿no? O sea, si yo he tenido constantemente experiencias positivas, pues entonces seguramente todos esos comportamientos me van a permitir a mí actuar en cierto momento determinado, y lo voy a hacer con total naturalidad, lo voy a hacer de una manera muy fluida, lo voy a hacer de una manera como muy chévere, como muy adecuada, ¿no? Ahora, si lo hablamos nosotros desde nuestra experiencia individual, y si esa experiencia individual es totalmente nociva, pues entonces eso hace que mi sistema de creencias me haga actuar de una manera en particular, ¿no? Entonces eso genera entonces ese tipo de reacción. Para poder entender estos constructos personales, George Kelly planteó estos 11 corolarios y que son muy importantes. Digamos que él lo desglosó toda esta parte de evidencias con respecto a la personalidad, a las vivencias que uno tiene, y que pues nos hace actuar de una u otra manera. Entonces vamos a tratar de explicar cada uno de estos 11 corolarios que él nos plantea, y ahí hay un ejemplo como para podernos ubicar en el tema, cómo nos los puede explicar, ¿sí? Entonces, dice el primer corolario, dice que es la construcción, y dice allí que nosotros, de acuerdo a ciertos comportamientos que hemos tenido, construimos nuestras futuras conductas, ¿no? Digamos que tenemos una serie de elementos que hemos venido construyendo con el paso de nuestros días, con el paso de nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, construimos. El ejemplo que aparece allí, digamos, si yo tengo el hábito de colocar siempre el reloj a la misma hora, entonces ahí yo estoy generando una construcción de algo que vamos a saber que me va a despertar a tal hora, a cierto momento, cuando suena el reloj, ¿no? Entonces digamos que yo construyo eso porque es de acuerdo a unos hábitos que yo he adquirido, por eso se habla de anticipaciones basados en las experiencias pasadas. Entonces yo tengo el hábito de colocar el reloj y sé que mañana, si no se le ha acabado la pila, pues el reloj me va a sonar a la misma hora. Entonces yo ya sé cómo es que debo actuar, ¿no? Si yo tengo como algo importante el hecho de que me gusta ser muy puntual, me gusta ser supremamente cumplido, sea en las reuniones sociales, sea en el ambiente laboral, sea con mi pareja, sea con la familia, con quien sea, entonces para mí la puntualidad es algo muy característico. Entonces yo me atrevo a decir de que
de acuerdo a esas anticipaciones que yo he vivido, o a esas experiencias pasadas, perdón, que yo he vivido, me puede anticipar de que mi comportamiento va a estar muy ligado a la puntualidad. Digamos que eso es algo característico en mí. Puede ser algo característico en ustedes también. Pero estamos hablando de que esa es mi construcción, según lo que plantea George Kelly, que esa es mi construcción de lo que es mi vida, de lo que es mi actuar, ¿no? Entonces, de esa manera, pues como que estamos generando, pues como ese primer corolario que nos plantea George Kelly. Volvemos al tema de la individualidad, ¿sí? Al tener nosotros experiencias distintas, porque pues estamos en contextos diferentes, vivimos momentos diferentes, nos relacionamos con personas diferentes, conocemos a personas diferentes. Entonces, esas experiencias distintas me han ocurrido a mí y nadie más. O sea, no son idénticas, son totalmente diferentes. Entonces, esas experiencias distintas permiten que nosotros tengamos esa individualidad. Construimos de una manera diferente. Cada uno de nosotros vemos las cosas de una manera diferente. De acuerdo también, todo esto siempre es, no pierdan nunca la idea de que todo eso está basado de acuerdo a las experiencias. Siempre estamos hablando de ese tipo de evidencias, de las experiencias pasadas. Acá el ejemplo que nos da George Kelly con respecto a este tipo de la individualidad es: yo puedo tener una percepción o una interpretación de que cuando veo un perrito, ese perrito es de lo más de tierno, o de acuerdo a mi experiencia, yo puedo ver a un perrito y ese perrito para mí es el evento más traumático o el animalito más temeroso que yo pueda ver y me genera miedo. ¿Ven? Entonces, cada uno tiene su propia interpretación de acuerdo a las experiencias. Seguramente la persona que ha tenido miedo o que le tiene miedo a los perritos es porque pues, seguramente le pegaron su mordisco cuando era pequeñita, o cuando era adolescente, o cuando era adulta, no sé, pero tuvo esa experiencia negativa y pues le generó pues ese tipo de aprendizaje, ¿sí? Ahora, si es la persona que considera que los perritos son lo más tierno, lo más cariñoso, los más especiales, entonces, pues lógicamente no, pues cada vez que yo vea un perrito yo me lo voy a acercar, no voy a tener absolutamente nada de temor. Por el contrario, voy a querer acercarme. Claro, yo pregunto si yo, o sea, de hecho creo yo que uno se da cuenta si el perrito uno se le puede acercar o no. De hecho, pensaría yo que los perritos como que perciben o identifican un poco si uno tiene buenas intenciones para acercarse o no. Como que ellos sí podrían identificar esto, es como una interpretación personal mía. ¿Sí? El tercer corolario que nos plantea George Kelly tiene que ver con la organización, ¿no? Entonces, aquí lo que nos plantea es, digamos que lo que yo percibo, las diferentes situaciones que yo estoy viviendo, los constructos se organizan en patrones. Entonces, si yo estoy en un sitio en donde pues hay mucho árbol, entonces pues yo estoy asociando todo ese tipo de experiencia, estoy viviendo, como lo dice allí, organizando patrones dependiendo de la similitud, ¿no? Entonces yo identifico lo que es un árbol a lo que no es un árbol, ¿no? Yo puedo identificar lo que es el ejemplo que aparece allí de las flores, las identifico, entonces realmente yo me hago una idea, organizo mi mundo de acuerdo a lo que yo estoy observando, ¿sí? Si estoy en un lugar en donde pues es todo asfalto, no hay nada de naturaleza, pues entonces cuando de pronto yo veo o visualizo una flor, un árbol, pues como que para mí va a ser algo superamente llamativo, ¿no? Por eso se habla de la similitud o las diferencias que hay entre una situación y otra, entre un contexto y otro, y entre un objeto y otro.
Entonces yo organizo de acuerdo a ciertos patrones de similitud o de diferencia, ¿no? Sabemos de que hay un grupo de flores, como por ejemplo las orquídeas, hay una gran cantidad de orquídeas, pero hacen parte de la familia de las orquídeas, ¿no? Digo yo. ¿Ven? Pero si vemos unas flores diferentes, pues entonces ya no las vamos a identificar porque no tienen esa similitud. Sabemos de que no es una orquídea, si yo soy experto en las orquídeas. Digamos que ese sería el tercer corolario que nos está planteando George Kelly. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, señoritas, o por ahora todo está claro. Lidia, Juliana, Abilet, Sí, profe. ¿todo claro? Sí, señor. Señor. Ok, bien. Bienvenidos a todos. Ok, listo. Continuamos. Estoy revisando aquí la asistencia de ustedes. Bien, en el cuarto aspecto o cuarto corolario que nos plantea Kelly, pues es la dicotomía, ¿no? Y eso es algo que en cierta manera a la forma de las sensaciones, la manera como percibimos las sensaciones, aquí los mencionan como bipolares, no patológicamente, sino porque estamos hablando de que es algo dicotómico, que es algo que es rápido o es lento, o es caliente o es frío. Entonces sabemos nosotros que hay como esas opciones, o tengo que ir rápido al médico, o no tengo que, no es un afán prioritario, tengo que llegar rápido a la universidad, o puedo irme de una manera mucho más pausada, ¿no? Sabemos de que si yo he tenido la experiencia en donde yo cogí una olla y esa olla estaba supremamente caliente, entonces eso me determina de que si existe algo frío es porque lo contrario de frío es algo que está supremamente caliente, ¿no? Entonces, también nos plantean esos corolarios con respecto a lo que es esa dicotomía. La elección, en esta elección, es como la capacidad que yo tengo para tomar decisiones, ¿no? Dice la elección que en cada constructo escogemos una alternativa de acuerdo a lo que más nos convenga, ¿sí? Creo que lo habíamos mencionado en clases pasadas cuando hablábamos de irme a una rumba o preparar una exposición que tengo en la universidad. Yo tengo ese libre albedrío, yo tengo esa libre elección, ¿no? Entonces yo tengo que determinar qué es lo que más me conviene, ¿sí? Cómo yo tengo, y hablábamos nosotros del autocontrol también, cómo yo soy capaz de postergar algo para obtener un beneficio mucho más significativo para luego sí dedicarme de pronto a la rumba, ¿no? Y no lo contrario, que yo decidí por la rumba y entonces descuidé mi estudio, entonces ese descuido me implicó que yo me desnivelé mi semestre, entonces simplemente pues como que tomé una mala decisión. Pero nosotros escogemos, ¿no? Escogemos. Y aquí sale a relucir también como la influencia que está en el contexto en donde estamos, en donde lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto de la gente que me rodea. La gente a veces, y eso está en un corolario más adelante, pero que determina que la gente que de pronto está alrededor mío puede influir positiva o negativamente para este tipo de elecciones. Si yo soy una persona muy manipulable o no, si no tengo el criterio, el carácter para poder decir esto no se debe hacer así, así me presionan. O por el contrario, como me están presionando tanto, pues entonces termino cediendo a lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Entonces, ese corolario me parece pues, muy claro con respecto a lo que elegimos, lo que más nos convenga. Pero yo tengo que saber elegir, ¿sí? No porque yo me deje llevar por los impulsos, aquí vuelve y sale a reducir la experiencia, ¿no? Si yo me dejo llevar por impulsos, pues entonces esa toma de decisiones equivocada, esas decisiones
Entonces no lo llamemos impulsos, llamémosle malas decisiones. Si yo tomo esas malas decisiones, pues entonces, pues, o me puede ir muy mal, o en esta ocasión no me fue tan mal, pero si yo sigo haciendo eso, de pronto esa elección que yo estoy asumiendo, tengo que corregir. El rango, bueno, pues nosotros ubicamos a las personas de acuerdo al comportamiento de ellas, ¿no? Sabemos que es, o sea, si existe la lealtad, sabemos que hay un antónimo que es el no ser leal, el ser desleal, ¿no? Entonces se aplican a situaciones, se aplican a personas, a una en particular, ¿no? A veces nosotros tenemos una interpretación, y lo que yo voy a decir, pues, no es con el ánimo de molestar ni nada, ni de ofender, pero a veces se coloca en el rango a ciertas personas que nacen en cierta región colombiana. Entonces, se aplican a esas personas que nacen en esa región y se dice, no, esas personas son muy irresponsables, o esas personas son muy de mal genio, ¿ven? Porque pues de acuerdo a donde yo he estado, he aprendido a comportarme de esa manera, ¿sí? Entonces, el rango está ubicándonos a nosotros en cómo es una persona o cómo es cierto tipo de situación en donde yo estoy viviendo una situación en particular. O sea, yo estoy planteando que tenemos a personas que son muy leales. Se supone, se esperaría, miren esto, por ejemplo, se esperaría que los sacerdotes tienen que ser de los más humanos. Sería muy raro ver un sacerdote que de pronto no actúe con humanismo, ¿no? Es una interpretación, es un rango que yo genero a ciertas personas o a ciertas situaciones en donde pues estoy viendo a esos sacerdotes, ¿no? Entonces, ahí estamos ubicando a las personas o a las situaciones dependiendo de si es correcto o si es incorrecto, ¿sí? De lo que es leal o de lo que es desleal, ¿sí? En el siguiente corolario está el de la experiencia. De acuerdo a lo que yo he vivido anteriormente, todo este tipo de comportamientos que yo he tenido me ha llevado al éxito, me ha llevado a logros significativos, me ha llevado a tener como esa respuesta de ganar, ¿no? Entonces, nosotros probamos esos constructos con respecto a la experiencia que hemos tenido en la vida, pero de acuerdo a mi comportamiento, esas experiencias que yo he tenido, ¿sí? Entonces, yo veo que haber realizado esta actividad me llevó a un buen resultado y obtuve la ganancia, ¿sí? Y eso me generó pues plenitud, me generó satisfacción. Para nada la voy a modificar, voy a tener como esa satisfacción plena de volver a hacer las cosas como me ha ido en épocas anteriores, en esas experiencias que yo he vivido, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo obtenga ese resultado positivo, seguramente lo voy a seguir representando en el futuro, de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? De otro lado sería pues todo lo contrario, ¿no? Si mi experiencia es de perder, pues, yo no voy a ser como tan iluso, como tan irresponsable de volver a tener un comportamiento incorrecto para volver a perder. Si yo ya hago eso es porque no, el aprendizaje no me ha generado ningún tipo de enseñanza, no, como que no he sido consciente, no he sido objetivo, y simplemente como que no mido las consecuencias, ¿sí? Ahí estaríamos como vinculando un poco, pues porque los corolarios muchas veces se vinculan uno con otro con respecto a lo que es la elección, ¿no? Entonces yo, de acuerdo a la experiencia, y sé que por haber hecho esto me ha ido mal, pues entonces venga, tomemos la decisión de cambiar y hagamos las cosas de una mejor manera. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es pues, modificar pues como esa elección de acuerdo a la experiencia. En la modulación, fíjense que pues, hay muchas cosas muy similares, hay muchos corolarios que son como muy similares, porque acá en la modulación nos plantean a nosotros que en función de la experiencia nuevamente modificamos, o sea, modulo mi comportamiento también, ¿sí? Con respecto al bien, a mí me dicen
¿Qué es lo correcto y qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Me hablan de lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, seguramente lo he escuchado, pero también lo he vivido. Entonces, eso nos permite a nosotros modular como ciertos tipos de comportamientos en función de esa experiencia. Entonces, sabemos de que ese comportamiento nos puede hacer ver como unas malas personas o nos puede hacer como, pues, como personas correctas, ¿no? Que hacemos el bien, ¿no? Entonces yo modulo mi comportamiento para hacer el bien o pues lo mantengo pues como para hacer el mal. La idea es decidirlo más adecuadamente. El siguiente corolario tiene que ver con esa fragmentación. Dice que se presentan constructos a veces contradictorios, incompatibles. Yo lo llamaría como que me toca actuar de acuerdo a mis conveniencias, ¿no? Yo lo llamaría inclusive, y discúlpeme la palabra, como la hipocresía, ¿no? Porque me toca actuar de como, o sea, me cae muy mal esta persona, pero me toca ser amable con él o con ella, ¿no? Estamos hablando de, actúo como amigo frente a un enemigo. O sea, son como comportamientos estratégicos, ¿no? Como que me toca fragmentar un poco mi comportamiento, mi idea de lo que es la amistad, porque es que pues, esta persona, pues, aunque me cae mal, pero es muy importante para conseguir ciertos tipos de propósitos, entonces pues, yo voy a actuar como amigo frente al enemigo. Entonces, como que tenemos como esa manera de actuar un poco fragmentada. Por eso yo lo hablo como esa manera adaptativa de comportarse uno. La comunalidad, pues, si estamos hablando de que nos da, Kelly nos da la razón de por qué somos dados a ser muy sociables y a ser muy dados a las experiencias, a las vivencias. Entonces la comunalidad habla de cómo nuestra región, nuestra cultura tiene cierto tipo de aprendizaje para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, si nosotros somos orientales, nacimos en Japón, entonces ya sabemos que tenemos cierto tipo de comportamientos compatibles, similares, ¿no? Como el saludo con la venia, ¿sí? Como inclinarnos un poco hacia adelante, porque eso es parte de nuestra comunalidad, eso hace parte de nuestra cultura, ¿sí? Si ya lo vemos con otra región de nuestro planeta, entonces es muy normal que, por ejemplo, en Rusia se generen entre los hombres un saludo en la mejilla. Eso hace parte de esos constructos similares. Entonces, es algo que está arraigado a la cultura y que es compatible con los comportamientos dentro de esa cultura. Diferente sería que lo quisieran hacer acá en Colombia, que algún señor, alguna persona que recién uno conoce, quiera dar un beso en la mejilla a uno como hombre. Entonces, eso rompe esos constructos porque no son similares a mi cultura. Mi cultura es mucho más distante a la afectividad con el género, con el mismo género, ¿no? ¿Quién podría darme a mí un beso? Pues mi hijo, ¿sí? Mi hijo podría acercarse y darme un beso en la mejilla y darme un abrazo. Entonces él entra en mi espacio personal y entonces eso está pues, como permitido. Sería ese constructo similar de mi cultura de acuerdo a mi familia como tal. Y el último corolario que nos plantea George Kelly, que es como lo más representativo de la teoría de Kelly, estos 11 corolarios, ¿sí? Estamos hablando de esa sociabilidad, es el comportamiento de las personas, depende de dónde se encuentran. ¿Qué es lo que uno, digamos, cuando uno se encuentra, por ejemplo, con el gerente de la empresa, pues como que uno tiene que tener cuidado cómo lo va a saludar, ¿no? ¿Sí? Los comportamientos están ligados a
a la jerarquía que tiene, digamos, por eso yo hablo ahí de los ejecutivos, a la jerarquía que yo debo tener o que me muestra el gerente de la empresa. Entonces, pues yo no voy a ser como tan dicharachero, de saludarlo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo te va? Pues si yo no tengo la confianza, ¿no? Hay ciertos tipos de comportamientos que están ligados al respeto por esa jerarquización, por esa jerarquía, por ese mando. Entonces, tenemos que saludar de una manera muy respetuosa, saludarlo con el don, o como el señor, o como el doctor. De hecho, cuando uno llega a una consulta médica, uno saluda al médico, doctor, buenas tardes, o doctora, buenas tardes, y uno tiene ese tipo de comportamientos adecuados, ¿no? Si estamos hablando de esa sociabilidad y estamos hablando de que yo me voy a encontrar con mis amigos de la especialización o de la maestría, yo me voy a encontrar con ellos, como tenemos tanta confianza, entonces nos decimos por el apodo o por bueno, no sé, de alguna manera muy cercana, muy familiar nos estamos tratando. Entonces, los comportamientos para Kelly van a darse de acuerdo al lugar donde yo me encuentro. ¿Sí? Ustedes van a ser supremamente afectivos con sus hijos. Ustedes van a ser muy cercanos con sus tíos, con sus familiares, ¿no? Pero no lo van a hacer tanto con personas que de pronto apenas están conociendo o que tienen cierto tipo de jerarquía, hablando laboralmente. ¿Sí? Depende mucho de la cercanía que se tengan con esas personas. Esos son los diferentes corolarios que nos plantea Jorge. No sé si tengan ustedes alguna pregunta al respecto. Señoritas, caballeros. ¿No? ¿Todo está claro, señoritas? Diego. Hasta el momento sí. Sí, Todo señor. bien, todo bien. Bueno, Sí, señor. ok, bien. Sí, señor. Entonces, ok, gracias. Entonces, centrémonos ahora en Albert Ellis. ¿Sí? Bueno, yo les decía, cuando hablábamos de George Kelly, de que él hablaba de las creencias, del sistema de creencias. Y Albert Ellis sí que lo trabajó, ¿no? O sea, él inicialmente pues como que le daba mucha importancia al psicoanálisis, pero a partir del momento que él empezó a ver las cosas de una manera o darle importancia a la racionalización que tenemos nosotros, a la manera como nosotros debemos de interpretar nuestro contexto, pues entonces pues rompió toda relación con el psicoanálisis, ¿no? Porque él es un terapeuta, o fue un terapeuta que trabajó muchísimo todo ese tema del sistema de creencias que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿no? Y la terapia que él utiliza es una terapia supremamente dinámica, es una terapia en donde trabajamos muchísimo con el paciente, lo involucramos en el proceso, porque ya vamos a ver un ejemplo de esta de la terapia racional emotiva, que dice que nosotros realmente lo que hacemos como terapeutas es prácticamente ayudarle al paciente, ayudarle al cliente a que comprenda, fíjense en esto, señoritas, muchachos, que comprendan que muchas veces la manera como nos sentimos está muy ligado a ese sistema de creencias. Y eso se convierte en un dolor emocional, ¿sí? Nuestras concepciones, nuestras interpretaciones, ¿sí?, nos van a llevar a que tengamos un dolor emocional para algunas personas, ¿sí? Pero eso es muy repetitivo, la verdad es increíble cómo el sistema de creencias para nosotros nos marca el camino de nuestra vida, nos las hace mucho más fácil o nos las hace mucho más complicadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está planteando Albert Ellis, de que nuestra creencia nos genera una respuesta emocional, ¿sí? Y esa respuesta emocional, dependiendo de mis creencias, pues va a ser positiva o va a ser negativa.
pero necesitamos que esta psicoterapia, que este proceso terapéutico sea muy dinámico con el paciente, ¿sí? Y eso se trabaja muchísimo en consulta. Y él plantea lo siguiente, ¿sí? Que nosotros debemos desmarañar toda esa serie de pensamientos tan irracionales que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, todos esos pensamientos tan marcados que nos vamos a mirar ahorita, todas esas distorsiones cognitivas, cómo nos afectan, cómo nos terminan afectando, como la imagen que aparece allí con la señorita que está supremamente triste, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con la persona para que modifique todas esas creencias derrotistas, para que se dé cuenta que esa manera como se está interpretando a sí misma, porque es como la imagen que tengo, y aquí se menciona muchísimo, pues como esa tríada cognitiva de Beck, en donde él dice que yo tengo una interpretación de mí mismo, tengo una interpretación de la gente que me rodea y tengo o cómo me ve la gente, cómo creo que me ve la gente y cómo creo que va a ser mi futuro, ¿no? Entonces, si todo eso tiende a ser negativo, pues entonces todo eso va a ser contraproducente. Todo eso va a generarme a mí una serie de ideas totalmente derrotistas, ¿sí? Y me vuelve la vida a cuadritos. Nos convierte en personas que nos termina aislando, nos termina afectando, y bueno, nuestros estados emocionales se van a ver totalmente alterados y afectados. Por eso, pues, hay que reestructurar cognitivamente, reestructurar. Y bueno, vamos a mirar cómo se trabaja esa reestructuración. Pero antes de eso, vamos a mirar esta terapia racional emotiva. Tiene algo supremamente sencillo. Digamos, estos aspectos que yo menciono acá, como por ejemplo, el primero que dice que el pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas, creo yo que estamos muy de acuerdo con eso. Pensamientos negativos, autoverbalizaciones que también se le llaman los pensamientos o o conductas encubiertas, perdónenme, pueden determinar cómo me voy a sentir a partir de ese pensamiento. O sea, inmediatamente cuál va a ser mi respuesta emocional. Va a ser buena, regular o mala. Y eso depende mucho de mi esquema de pensamiento, de mi sistema de creencias, ¿no? Dice que el pensamiento puede ser disfuncional, ¿sí? Y que es la principal causa del malestar emocional. Claro, eso es claro porque una persona que se caracteriza por autocastigarse en cuanto a los pensamientos, en autocriticarse, en autorrotularse, en perder su autoconfianza, su autoimagen, pues imagínense ustedes cómo podrá estarse sintiendo. Realmente el malestar de esta persona es supremamente fuerte, ¿sí? Y ese malestar, pues ese malestar emocional no le va a permitir actuar de una manera funcional. Y eso se convierte como en un efecto dominó y un caldo de cultivo, pues para generar más estados ansiosos. ¿Por qué? Pues porque pues, como yo estoy totalmente obnubilado y totalmente encerrado en ese pensamiento disfuncional, en donde yo no creo para nada en mí, en donde yo me autocuestiono permanentemente, pues seguramente todas mis conductas de aquí en adelante van a ser igualmente negativas. Y al ser negativas, pues como que eso en últimas termina reforzando que yo no sirvo para nada. Entonces, eso es lo que hay que reestructurar. Hay que hacerle ver a la persona que ese malestar emocional, digamos, que está siendo mantenido por la manera como yo estoy interpretando. Puede que sí existan situaciones reales que me afecten emocionalmente, no estoy diciendo que no pase. Puede que sí tengamos situaciones sociales, laborales, de pareja, que hacen que de pronto sí me termine afectando, pero la cuestión está en cómo yo, como les decía ahorita, cómo yo desmaraño todo ese hilo que está en mi cabeza, ¿no? O me puede ir bien porque lo desmaraño muy rápido y vuelvo y obtengo mi tranquilidad, o me puede ir muy mal porque estoy
enredando la piola de una manera mucho más fuerte, mucho más complicada, entonces pues mi malestar emocional va a salir a flote aún más todavía. Entonces acá nos plantea Albert Ellis con su TRE, con su terapia racional emotiva, que las emociones negativas existen, pero tenemos que determinar si son adecuadas o son inadecuadas. Digamos que ustedes muy bien lo saben, todos lo sabemos como seres humanos, que tenemos tristeza, que nos preocupamos por X situación, por X persona, que nos podemos enojar, que es normal que nos enojemos, que tengamos cierto sentimiento de culpa, como que, oiga, haber hecho esto, si verás que yo lo había hecho, ¿no? Como que me genera ese remordimiento, como que tengo cierto tipo de conducta que me lleva a sentir como que hice bien las cosas o hice mal las cosas, y eso me genera cierto tipo de interpretación. Y termino decepcionado. ¿Qué es lo adecuado acá? Lo adecuado es acá, y lo vamos a ver en uno de los pensamientos irracionales que nos plantea Albert Ellis, es de que no lo estoy maximizando. O sea, reconozcamos que vivimos momentos difíciles. ¿Quién no los ha vivido? Reconozcamos que hay situaciones que son superamente fuertes. ¿Quién no las ha vivido? Pero no por eso yo debo enconcharme, no por eso yo debo como no hablar, no interactuar, no hacer nada, porque si sigo actuando, pues me sigo hundiendo. Entonces, digamos que las respuestas emocionales son negativas, pero debemos verlas con esa lupa con respecto a que, bueno, esto hay que modificarlo. O sea, yo no debo magnificarla ni centrarme en la herida, ni hacerme daño cada día más. Diferente están las emociones negativas inadecuadas, ¿no? En donde pues ahí sí como que magnifico las cosas, y eso hace que la ansiedad se incremente, que la ira se incremente, que mi estado depresivo se incremente, que me sienta súper culpable, o sea, soy el peor ser humano de este mundo. O sea, cuando yo tengo esas emociones negativas y bueno, las estoy maximizando, pues igual, pues eso me va a generar fácilmente todo ese dolor emocional, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nos dice allí, como hemos visto las cosas, como las hemos venido interpretando, y toda esa respuesta emocional que estoy sintiendo de una manera negativa, seguramente están siendo ligadas o relacionadas con las creencias irracionales, o los pensamientos distorsionados, o las ideas irracionales, ¿sí? O las creencias negativas. Entonces, la idea es aceptar de una manera racional que sí, que viví un momento difícil, que viví un momento supremamente complicado, pero pues eso no quiere decir de que aquí en adelante eso va a seguir siendo lo mismo. Depende de mí cómo lo voy a asumir yo, cómo lo voy a trabajar, ¿no? Y es con respecto a mí mismo, no es ni siquiera, en este caso no es ni siquiera lo que puedan hacer o no hacer las demás personas, es la interpretación que yo siempre le estoy dando. Es la necesidad de reevaluar mis pensamientos, ¿sí? Que es lo que nos están planteando. Yo con el paciente lo que tengo que hacer es, tengo que empezar haciendo un análisis de nuestros pensamientos. Miremos cómo es que están siendo presentados sus pensamientos. ¿Sí? Vamos a tratar de calificarlos en porcentajes, y eso se trabaja muchísimo en la terapia racional emotiva. ¿Cómo los califico? ¿Sí? Donde uno quiere decir de que no me afecta, tengo ese pensamiento, pero no me afecta, o 100 quiere decir de que, wow, me está haciendo muchísimo daño ese pensamiento. Me está afectando notoriamente. ¿Sí? Y lo otro que nos plantea Albert Ellis son estas creencias irracionales, son los diferentes pensamientos distorsionados que nosotros a veces tenemos y que nos termina afectando. Miremos el primero, la abstracción selectiva o filtraje. Imagínense ustedes, por favor, un filtro, un cubo, ¿sí? Un cono donde nosotros a veces echamos, vamos a colar algo, ¿no? Visualícenlo de esa manera, ¿no? Entonces nosotros
Cuando echamos la información positiva o negativa en ese colador, en ese filtro, ¿sí? Dejamos pasar lo positivo y me quedo con lo negativo. Es decir, que estoy filtrando, ¿sí? Entonces yo puedo tener una serie de experiencias positivas, pero también negativas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que hacer una presentación en la empresa en donde yo preparé el asunto y toda esa cuestión, entonces resulta de que presenté bueno, hice la presentación del proyecto, lo que sea, entonces mi jefe o mis jefes me dicen, estuvo muy chévere el manejo del tema, quedó muy claro, fue interesante, lo comprendimos, ¿sí? La única recomendación que yo te doy es que de pronto hables un poco más fuerte, porque no se te entendía, no se te escuchaba más bien, o que de pronto hagas unas diapositivas un poco más llamativas, ¿no? Entonces, la persona que tiene este filtraje, pues se queda con lo negativo. O sea, fíjense lo que les había dicho o lo que me habían dicho a mí mis jefes, ¿no? Que había sido exitoso, que había sido las cosas muy bien, que habían comprendido la idea, que fue muy interesante, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedó eso? ¿Sí? Por eso dice allí, en la abstracción selectiva o el filtraje, que consiste en centrar nuestra atención. Le pusieron el nombre completico. Hamilet, tienes el micrófono encendido. Perdón, profe. Ok. Entonces, aquí lo que estamos diciendo en este filtraje nos dice Ellis que consiste en centrar nuestra atención en detalles concretos, normalmente en aspectos negativos o inadecuados, acorde a nuestros esquemas, y además se tiende a ignorar el resto de información, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo decir con el ejemplo que yo les estaba diciendo, no soporto que los jefes me hayan dicho eso debe ser que me fue como los perros en misa, ¿sí? No aguanto que me hayan hecho esos comentarios. La verdad, creo yo que me fue tan mal, ¿no? Esto es totalmente insoportable, ¿sí? Entonces, esa es la abstracción selectiva, el filtraje que llaman. Acuérdense que este es sistema de creencia, por favor. La sobregeneralización es la tendencia a creer que si algo ha ocurrido una vez, ocurrirá siempre. Y es algo que está muy relacionado con esas palabras clave que aparece allí, que es todo, nadie, nunca, siempre, ninguno, ¿no? Digamos que si algo me pasó a mí en la mañana, algo negativo, por ejemplo, yo estaba esperando el carro y había un charco allí, esperando cruzar la calle y pasó un carro y había un charco y me pegó que lavada. Entonces, eso fue en horas de la mañana, entonces yo voy a pensar, no, si así comencé el día, seguramente todo el día va a ser así, ¿sí? Eso me va a ir muy mal, ¿no? Si de pronto tuve algún roce con alguien en la empresa o con algún compañero en la universidad, entonces, no, debe ser que nadie quiere hablar conmigo. O sea, siempre estamos pensando, estamos sobregeneralizando de que si me ocurrió, ¿sí? Seguramente en adelante va a ser un acabose para mí, ¿sí? Personalización. Aquí en esta personalización ocurre cuando las personas sienten que son responsables al 100% de acontecimientos en los que apenas han participado o que incluso no han llegado a participar, ¿no? Entonces, la personalización a veces se interpreta de dos maneras. La primera es de que yo considero que las personas están diciendo las cosas que me están diciendo algunos comentarios y yo los asumo como si fueran para mí, ¿no? Esos comentarios van dirigidos a mí, yo los personalizo. Yo los termino personalizando y terminan haciéndome daño porque considero que ellos están hablando, lo que están diciendo el grupo de personas o el par de personas que están hablando allí
y que se están riendo, eso es el que eso va dirigido para mí. Yo personalizo que eso es de esta manera. ¿Sí? O la otra manera, cuando hablamos de la personalización, precisamente cuando consideramos de que esto que está ocurriendo fue porque yo lo generé, ¿no? Yo generé ese tipo de situaciones, ¿sí? Yo no le ayudé a mi compañero a hacer cierto tipo de actividad y a mi compañero lo despidieron, ¿no? Entonces, yo me siento tan culpable, yo me he hecho la culpa porque a él lo echaron por eso, por no haberle yo ayudado. Bueno, ¿qué tan cierto es eso? O sea, no sería más bien como un compromiso más de la persona que no hizo la tarea, ¿no? Que no se comprometió y no se responsabilidad de sus funciones, porque yo tengo que echarme la culpa, ¿no? O si de pronto alguna compañera en la universidad me pidió de que le dejara ver las respuestas en un examen, entonces como yo no la escuché o no la dejé ver, entonces ella perdió la materia. Entonces ella perdió la materia por mí. ¿Ven? Entonces fíjense que la personalización tiene esas palabras claves, ¿no? Que lo están diciendo por mí, o esto que está pasando fue por culpa mía, ¿no? Entonces, eso sería la personalización. Estas afirmaciones del debería o tengo que es algo que se presenta muchísimo en las relaciones sociales y sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Es que usted tiene que, es que usted debería atenderme cuando yo llego a la casa, es que usted tiene que asumir su comportamiento de ama de casa, ¿no? Entonces son afirmaciones supremamente radicales. Por eso se habla del debería o el tengo que. Son creencias muy rígidas, muy inflexibles. Es que usted tiene que llegar acá y comportarse de tal manera, usted tiene que hacer esto tal cual como yo le digo. O sea, somos supremamente rígidos y estrictos y muy radicales, ¿sí? Y entonces yo debo asumir, o sea, la gente debe asumir de que tienen que comportarse como yo lo digo, ¿sí? O como debería hacer. Yo me comporto de tal manera y así tienen que comportarse ustedes, ¿sí? De cómo debería ser uno o los demás. Entonces dice allí que ese tipo de pensamientos tienden hacia la excesiva autocrítica cuando están centradas en uno mismo, ¿sí? Es que yo debería ser el mejor, yo debería ser mucho más disciplinado, o sea, me estoy dando también muy duro. O sea, fíjense que estamos hablando hacia los demás o hacia uno mismo, ¿sí? Cuando están dirigidas hacia los demás, suelen favorecer la rabia y la agresividad. Y también, pues esto lleva a que se generen conflictos a nivel de las relaciones interpersonales, porque si a mí me tratan mal, si a mí me hablan de que tengo que o debería que, ¿sí? Pues no, tampoco tiene que ser así, ¿sí? Nuestro español es tan rico en sinónimos que uno puede cambiar. Ese debería, como me gustaría mucho, o me agradaría, o me encantaría. Eso no es como tan radical que el debería o el que tengo que. A mí me gustaría ser un poco más responsable, a mí me gustaría ser un poco más disciplinado, me encantaría lograr esto, ¿no? Entonces, como que estoy pensando de una manera diferente. Volvemos al tema. El sistema de creencias es lo que nos genera a nosotros estados emocionales negativos, ¿no? Entonces, las palabras claves del debería o tengo que aparecen allí. Debo de, no debo de, tengo que, no tengo que, debe actuar de tal manera, no debe hacer esto. Es más impositivo, no es mucho más radical. Y eso, pues, lógicamente, pues, genera a veces mucho escozor en las relaciones sociales. Seguramente ustedes o todos lo hemos vivido, ¿no? De que las personas a veces reaccionan de esa manera cuando, de hecho, uno le dice, tengo es que morirme, ¿no? Porque con sarcasmo decimos ese tipo de respuestas, porque la gente pues como que se le olvida que no está hablando en la casa, y de hecho en la casa es peor, si lo estamos utilizando con nuestros hijos o con nuestra pareja, ese debería y ese tengo que también, pues pienso que se tendría que modificar. Y esto sí que genera problemas de pareja, ese tipo de
de afirmaciones del debería o el tengo que. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos primeros pensamientos distorsionados, señoritas, caballeros? No, señor. Todo claro. Bien, ok. Profe, en una Señorita, terapia de esas, entonces la idea es encontrar este tipo de pensamientos. sí, claro, identificarlos. Identificarlos. Digamos que lo primero que yo voy a hacer es aplicarle un cuestionario de detección de pensamientos irracionales, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque como eso se puntúa entre 1 y 5, dependiendo del pensamiento, se puntúa entre 1 y 5, entonces, digamos, si un pensamiento está puntuado en 5 y dice, ese pensamiento dice, constantemente yo soy el culpable de todo. Entonces, si yo coloco 5, entonces quiere decir que sí, que yo soy realmente el culpable de todo. Entonces, uno tiene que encerrar ese reactivo, esa respuesta, esa pregunta, para poderla trabajar con el paciente, para poder hacer reestructuración. Bueno, ¿qué tan cierto es eso que está usted hablando? ¿No? Entonces, ahí se empieza a trabajar, como yo les decía, como desmarañar todo ese hilo que está enredado en nuestras cabezas. Y, Ok. wow, Dices que es un cuestionario de la terapia racional emotiva, detección de pensamientos irracionales. Bueno, si de pronto ahorita tenemos la oportunidad, yo lo busco y te los comparto. Gracias, profe. Pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la verdad, esto se utiliza muchísimo en los procesos terapéuticos para modificar todo ese sistema de creencias en la gente. Y la verdad que ellos, es como si se les quitara no sé, unos 4 bultos de papa que tienen sobre los hombros, ¿sí? Sí, Porque profe, viven porque pegadas al normalmente, techo. sí, profe, porque normalmente llegan y lo que te dicen es, no sé qué me pasa. Sí, claro. Todos me dicen que estoy bien, que chévere tu vida, que no sé, pero no sé qué Sí, tengo, claro. no No, siento. ok. Entonces no identifican No, en sí qué es lo que los tiene incómodos. sí. Y No esto lo, me parece una buena técnica como para claro, no, identificarlos. no lo identifican, no lo quieren identificar, ¿no? A veces uno como paciente no quiere ser consciente de que está siendo injusto con su forma de pensar, con estas autoverbalizaciones. Entonces, por eso es que es dinámica muy, bueno, no dinámica por el psicoanálisis, no, sino como activa, muy, muy chévere, ¿sí? En cuanto al proceso terapéutico, y los pacientes pueden llegar con una carga emocional y la verdad salen alivianados. Ok, gracias, profe. Bien, ok, este pensamiento polarizado o dicotómico, pues también tiene mucho que ver con el todo o el nada, ¿no? Y acá las personas siempre ven en 2 colores, o en blanco o en negro, o en falso o verdadero. Para ellos no existe el agua tibia, no existen colores con diferentes matices, ¿no? Las personas dicen, o soy un inútil o soy útil. O sea, no soy de aguas tibias, de términos medios, o hago lo correcto o todo esto que dice es incorrecto. Entonces la persona que empieza a trabajar, a hacer un ensayo, entonces coge ese ensayo y se equivocó y daña esta hoja, y ahí en el piso, al lado de la silla de él, hay como unas 30 hojas arrugadas tiradas en el piso, ¿no? Porque cualquier cosa que falle, cualquier cosa incorrecta que escriba o que haga, pues para eso es el acabose. Por eso es un pensamiento polarizado del todo o nada. Ellos acostumbran a ver las cosas o en blanco o en negro. Y la idea es, en el proceso terapéutico, en la reestructuración cognitiva, la idea es de que se tenga la oportunidad de enseñarle a que, bueno, miremos, o sea,
¿Cuántas veces usted ha tenido una cita con una chica, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto, no? Digamos, 20 veces, ¿sí? Y de esas 20 veces, ¿cuántas veces usted le ha ido mal? Ah, no, como unas 3. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó con las otras 17? No han sido significativas, no han sido valiosas, no ha terminado bien con la relación con ella, sonriendo, compartiendo un buen momento. Ah, sí, parece que me fue tan mal con esta chica anterior. No, pues es que no tenemos que ser absolutistas, no tenemos que ser polarizados. Aceptemos de que hay un blanco más oscurito y un negro más clarito, que hay diferentes matices de colores. Hay un gris más oscurito, hay un gris más clarito. Pero entonces, eso hay que trabajarlo, ¿sí? Eso hay que trabajarlo con el paciente y el ABC me ayuda muchísimo. Así que de pronto vamos a ver una gráfica que nos explica más en detalle este ABC y cómo lo tenemos que reestructurar. Entonces, ese pensamiento polarizado, dicotómico, así se caracteriza. El razonamiento emocional, asumir que los sentimientos negativos son el resultado de cosas negativas, ¿no? Las palabras claves de esto es, si me siento así, entonces es cierto que, ¿sí? Si yo me siento de esa manera como tan negativa, es cierto que yo soy un petardo, que yo soy lo peor, que no, o sea, el razonamiento emocional, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de ese razonamiento, pues es un razonamiento emocional totalmente negativo, que me lleva a tener sentimientos negativos o resultados emocionales negativos. ¿Por qué? Pues por lo que yo estoy interpretando de mí mismo, ¿sí? Entonces, si yo por ahí escuché a alguien que dijo, no, es que Javier es supremamente irresponsable. Entonces, lo que yo escuché, yo lo voy a interpretar dentro de ese razonamiento emocional. Entonces, debe ser de que ellos están diciendo, y debe ser cierto. Entonces, yo por eso me estoy sintiendo así, porque soy realmente irresponsable. Entonces, imagínense cómo esa piola que que tengo totalmente desorganizada en mi cerebro, me lleva a tener un pensamiento, me lleva a tener otro pensamiento irracional y todo se acumulan, todos esos pensamientos que hemos visto anteriormente se terminan acumulando y bueno, ya podremos imaginar cómo nos sentimos con esos pensamientos tan distorsionados, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento emocional. A partir de lo que yo conozco de mí o a partir de lo que yo escucho de la otra gente, yo lo asumo como que así es, ¿sí? Y bueno, eso tampoco es cierto. Maximización y minimización consiste en magnificar los errores propios, ¿sí? Maximizo mis errores. O sea, ojalá yo pudiera maximizar mis triunfos, qué chévere, qué berraquera, ¿sí? Pero no, lo que yo hago es maximizar mis propios errores, ¿no? Como que cometí un error y, pues, pucha, yo lo magnifico, yo lo agrando, ¿sí? O sea, estoy haciéndolo de una manera que, pues, lógicamente me va a sentir muy mal, ¿sí? Y a los éxitos que tienen los demás también los estoy maximizando. Ah, mire, esta persona como le va bien, que todo es el éxito que tiene, me gustaría ser como ella, en cambio, mire, yo soy como un cero a la izquierda, ¿sí? O sea, lo que yo logro, no lo reconozco, no lo maximizo. De hecho, lo tiendo a minimizar, ¿no? Pero lo que hacen los demás, eso sí los felicito, les hago fiesta y les hago parranda por todo lo que han hecho. Tampoco es así, ¿no? Entonces, no debo, o la persona no debe magnificar las cosas. Sabemos de que sí nos podemos equivocar. Acuérdense lo que yo les hablaba de esas respuestas emocionales adecuadas, ¿sí? Digamos, yo sé que me puedo equivocar, pero pues, miremos qué también lo que yo he logrado. Entonces, partamos de eso. No magnificamos nuestros errores propios y no también magnifiquemos los éxitos de los demás, porque me estoy comparando, ¿sí? O lo que yo les decía también, ¿no? Terminamos minimizando nuestros errores, perdón, nuestros propios éxitos, no los valoramos
Y también, pues, no le damos una significancia importante a los errores de los otros, ¿sí? Como que no nos gusta como que de pronto hablar mal de los demás, entonces minimizo el error que tienen los demás también. Entonces fíjense que esta distorsión cognitiva de maximizar y minimizar se maneja hacia uno mismo y también con respecto a la manera como se comportan los demás. ¿Ven? Entonces, eso es importante. La inferencia arbitraria tiene que ver muchísimo con dar por hecho determinadas suposiciones, aunque no exista evidencia real, por hecho. Las dos principales serían adivinación del pensamiento y la adivinación del futuro, ¿sí? Esto suele suceder muchísimo en los vínculos sociales y afectivos, ¿no? Porque cuando alguien hace un gesto, ¿sí? Yo estoy adivinando lo que está pensando. Entonces, como que yo estoy diciendo, pienso para mí, ¿no? Digo, mira, la reacción que ella tiene o que él tiene es porque yo le caigo mal. O de esa manera es porque considera pues, que yo no hago las cosas bien. O sea, fíjense que estoy interpretando el pensamiento de la otra persona, ¿sí? Entonces ya estoy diciendo, claro, como usted no valora lo que yo hago, ya está pensando que yo hago las cosas mal, ¿sí? Entonces, esa situación lleva a que yo me coloque una barrera al frente y no permita el diálogo con los demás. Por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, en una carretera en las horas de la noche y se me pichó el carro, entonces yo, pues casualmente en ese momento yo no tenía un gato, entonces me tocó ir caminando por la noche en medio de la carretera a una casa en donde pues, allá hay luz y de pronto me pueden prestar el gato o la cruceta, no sé. Entonces, yo me voy pensando y qué tal que esta persona esté pensando de que yo fui un ladrón, ¿sí? Y qué tal que diga que me trate mal, ¿sí? Ya estoy pensando, ya estoy adivinando el futuro, ¿sí? Entonces esta persona llega ya a la puerta y golpea y sale el dueño de la casa y sin decir ningún tipo de palabra, el que necesita el gato dice, ¿sabe qué? No me presta absolutamente nada, sin haber dicho nada, ¿ven? Entonces, claro, el dueño de la casa queda como asombrado, este señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué golpea y me dice esa vaina? ¿Por qué me comenta o me trata de esa manera? ¿Por qué? Porque yo estoy adivinando el pensamiento, de acuerdo a ciertos comportamientos, a ciertos gestos que yo tengo en el rostro, en el cuerpo. Ustedes saben que nuestra expresión corporal, nuestra expresión facial, a veces dicen mucho, pero no porque haya mirado mal o haya fruncido el ceño, es porque eso va dirigido a mí, ¿no? O sea, yo estoy interpretando, es una interpretación arbitraria. Eso es, o sea, de pronto a esa persona que hizo mala cara fue porque le picó por allá algo en la cabeza y le hizo tener un gesto, pero yo lo asumí como que eso iba dirigido a mí. Estoy adivinando el pensamiento de que esta persona actúa de esa manera porque yo considero de que esa persona está diciendo cosas o está pensando cosas negativas de mí, de que yo no hago las cosas bien. Entonces, esa inferencia arbitraria se presenta también muchísimo. La etiquetación se trata de etiquetas peyorativas para describirse a uno mismo o a los demás, ¿sí? Digamos que esa etiqueta, pues como que yo me la coloco de acuerdo a una mala respuesta o una mala situación, ¿sí? Yo me etiqueto globalmente como que sí, soy un perdedor, soy una persona supremamente aburrida, ¿no? O también lo hacemos con respecto a los demás. Etiquetamos a la persona porque de pronto nos quedamos de encontrar ahí en tal dirección, entonces me llegó tarde. Entonces yo ya etiqueto a esa persona que es incumplida. Claro, como es de tal parte, entonces es muy incumplido. Entonces ya por ese evento en particular yo ya estoy rotulando a la persona. O que de pronto esta persona
nos conocimos y de pronto estuvimos en una reunión social y bueno, se pasó de tragos y se emborrachó. Entonces yo etiqueto a esa persona como que esa persona es una alcohólica, ¿no? Entonces, etiquetar pues, también no es lo más adecuado. O sea, me autoetiqueto o etiqueto a las demás personas. Y esta interpretación del pensamiento también está muy relacionado con esa interferencia arbitraria, o esa inferencia arbitraria. Por eso se habla de que aquí se habla, perdón, aquí se dice la adivinación del pensamiento en la inferencia arbitraria y en la otra se habla de la interpretación del pensamiento. Suponer las razones o intenciones de las otras personas sin prueba alguna, ¿sí? Entonces, las palabras que más acompañan a este tipo de distorsión cognitiva es, eso lo dice Porro, ¿sí? O sea, como que realmente me siento muy aludido, me siento atacado, cuando de pronto lo que estaba diciendo no va ni siquiera dirigido a mí, no se estaban fijando en mí, ¿sí? Entonces, realmente se evidencia también muchísimo esta interpretación del pensamiento y es algo pues también supremamente negativo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos pensamientos distorsionados? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? No, señor. Bueno. Bueno, miremos los otros, que son varios. La verdad, miren, son varios. Imagínense todas las distorsiones cognitivas que tenemos nosotros los seres humanos, ¿sí? Falacia quiere decir a equivocación, falacia quiere decir a errores. Por eso que hay una serie de falacias, ¿no? Falacia de control, falacia de cambio y falacia de justicia, ¿sí? Bueno, pero hay otra que es al último que se llama la falacia de la recompensa divina, ¿sí? Son creencias que yo considero deberían también ser. La falacia de control tiene que ver con tener la certeza de que yo tengo que controlar absolutamente todo. Yo soy el responsable de absolutamente todo. O sea, yo no puedo tener el control de lo que le pasa a la gente, de lo que le sucede a los demás. Por eso dicen que creer de manera extrema que uno tiene todo el control o responsabilidad de las cosas, o bien que uno está controlado totalmente por las circunstancias y no puede hacer nada. No, digamos que a veces las circunstancias ocurren, los eventos ocurren, las situaciones ocurren y pues a veces se nos sale de control, ¿no? Yo no puedo darle siempre solución a las cosas de los demás, pero yo me siento mal por no haberle ayudado tampoco, ¿sí? Entonces, esa falacia de control yo la estoy colocando al extremo, por eso dice que yo soy el responsable de todo lo que le pasó a mi vecino, ¿sí? O el otro, ¿no? No puedo hacer nada por. Es cierto que no puedo hacer nada, ¿no? Miremos que si realmente podemos tratar de lograr. Bueno, eso sería la falacia de control. La falacia de cambio dice que creer que en un problema con otra persona o circunstancia no podemos hacer nada, a menos que cambie primero esa persona o circunstancia, ¿sí? Pienso yo que para que las cosas cambien, ellos deben de cambiar primero, ¿no? ¿Sí? Esa falacia de cambio es, voy a tratar de ser más cariñoso con mi esposa si ella cambia, si no, pues no. Entonces, estoy pensando de que las cosas se van a dar a partir de la conducta de los demás. O sea, el cambio en una relación de parejas de dos, ¿no? O sea, tú cambias y yo cambio. Ambos estamos dando el primer paso, ambos estamos cediendo y entonces qué bueno que tengamos esa oportunidad de reconocer hasta dónde yo tengo que cambiar y hasta dónde mi pareja tiene que cambiar, ¿no? O en las mismas relaciones sociales. Es que ella tiene que llegar temprano, es que ella la que tiene que cambiar. Fíjense cómo se mezclan las diferentes distorsiones cognitivas acá. En este caso, la falacia del cambio con el debería o el tiene que, ¿sí?
Entonces, la falacia del cambio se da en ese sentido, ¿no? De que tenemos que, yo voy a dar yo doy mi brazo a torcer si ella da primero el de ella, ¿sí? Entonces, no es la idea. La idea realmente, para generar una buena relación familiar, social, de pareja, la idea es que nos bajemos un poquitico de ese curubito y podamos tener la certeza de que, bueno, vamos a cambiar. Yo me comprometo a cambiar, pero que ese compromiso realmente sea honesto y cierto. Y lo mismo la otra persona, ¿sí? La falacia de justicia, ¿sí? O sea, aquí nosotros somos también muy extremistas porque tenemos la idea de que todo tiene, o sea, y sobre todo acá en nuestro país, que a veces es tan injusto, a veces es como tan desequilibrado y tan desigual, ¿sí? Entonces dice la falacia de justicia, creer que todo lo que ocurre debe hacerlo en determinada manera, y si no es así es injusto, ¿sí? Es que ella debería haberme ayudado, ¿no? Me parece muy injusto que ella no me hubiese colaborado, ¿sí? No hay derecho que ella sí le haya ido bien y a mí no. O sea, eso no tiene nada, eso es muy injusto, ¿no? Miremos hasta dónde fueron mis responsabilidades y dónde comenzaron las responsabilidades de ella o de él, ¿no? Entonces la falacia de justicia tiene que ver con eso, de que yo considero que las cosas deben ser tal cual, cuadriculadas como yo lo pienso, ¿sí? Y así debemos comportarnos siempre, ¿sí? Esa es la falacia de justicia. La culpabilidad, echarnos toda la responsabilidad de las acciones, viéndonos como personas viles e indignas, o bien haciendo lo mismo con otros, ¿sí? Entonces, pues fíjense que también pues, el sentirse no culpable, y a veces cuando la gente tiende a ser un poco maleable, un poco vulnerable y manipulable más bien, la gente puede utilizar eso. No, este mismo fue mal por culpa de X persona, ¿no? Me fue mal, o sea, yo tuve este fracaso fue por mi vecino, mi vecina, o sea, y si yo le doy credibilidad a eso, si yo tengo ese razonamiento emocional tan negativo, pues me voy a sentir mal, entonces me voy a sentir culpable, ¿sí? O lo contrario, pues esto es en doble dirección porque le estoy echando la culpa a la otra persona por algo que yo debía asumir, por algo que yo debía hacer y solucionar, pero no, se lo eché a los demás, ¿no? Como que me lavo las manos y le echo el agua sucia a los demás. Entonces esa culpabilidad se da en esas dos direcciones, hacia uno mismo o hacia los demás. Tener la razón, esa es otra que también se utiliza muchísimo, considerar de que yo soy el único que tengo la verdad, considerar de que yo soy el que tomo las decisiones porque yo siempre tengo la razón. Ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿sí? Entonces, consideramos nosotros que las otras personas no tienen los argumentos, ni el conocimiento, ni la validez de las cosas, simplemente yo soy el que tengo la razón, y punto. Así tiene que ser, y punto, ¿sí? Entonces, no considerar que cada persona tiene puntos de vista diferentes, ¿sí? El hecho de que usted piense esto no quiere decir de que sea así o que esa sea la camisa de fuerza y que tenga que ser así, ¿no? Entonces yo quiero imponerme sobre los demás y quiero que actúen como yo quiero. Ustedes deben actuar de esa manera, porque yo soy el que tengo la razón, ¿sí? Yo siempre he hecho estas cosas de la misma manera, yo siempre tengo la razón, ¿sí? Sé que estoy en lo cierto. No, perdóname, pero no es así. Entonces, fíjense que cómo es todo este sistema de creencias terminan afectándonos a nosotros. Y por último, la falacia de la recompensa divina, ¿no? Ay, yo todo lo que me he matado por mis hijos y mire cómo me pagan estos chavales, cómo me pagan estos chicos. Eso no debería ser así. Debería ser justo que me retribuyan todo lo que yo hice por ellos. Y eso es un error, eso pues rico que sea así, ¿no? Pero pues, no tengo que obligarlos a que tengan que actuar como yo pienso deben actuar. Por eso se habla de la falacia de la recompensa divina. Esperar que los problemas cambien por sí solo o porque realmente Dios así lo amerita y yo no actúo absolutamente para nada, ¿no? Esto tampoco es así. Que las cosas hay que, así como dice el dicho,
ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Las cosas hay que actuarlas también, no solamente dejarlas ahí en el tintero, sino hay que hacerlas, ¿sí? Porque estoy esperando que las cosas mejoren en el futuro, ¿sí? Pero no, pues yo quiero que las cosas cambien, pues entonces miremos de qué manera tenemos que actuar. Entonces fíjense que la falacia de la recompensa divina se maneja de eso, de esas dos maneras, ¿no? Primero, la que yo les planteé, la manera como yo interpreto o creo deben comportarse los demás conmigo después de todo lo que yo hice por ellos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre actuar de esa manera después de todo lo que yo hice por ellos? Y eso termina afectándolos demasiado, ¿sí? Rico que lo hagan, si no, pues yo tengo que vivir mi vida, que ellos tomaron sus propias decisiones y ellos actuarán de X manera, ¿no? Entonces, pues, esa falacia de la recompensa divina tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces las palabras claves: el día de mañana eso cambiará, el día de mañana tendré mi recompensa, ¿no? Pues, si no hace nada para cambiar, pues la idea no es que sea así. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos pensamientos distorsionados? No, señor. No, Ok. señor. Mira, entonces vamos a mirar, permítanme, dejo de compartir esto. Quiero compartirles ahora, permítanme, yo lo busco. Profe, yo sí tengo una preguntita pequeña. Dímela. Esto en terapia, más o menos, ¿cuánto tiempo nos llevaría para que una persona deje este tipo de pensamientos? ¿O depende del pensamiento? Depende del pensamiento, del número de pensamientos y de la persona. Recuerden que cada terapia es diferente con cada persona. Hay personas que son mucho más abiertas al cambio, hay personas que son mucho más cerradas al cambio, hay personas que no aceptan, hay personas que no asisten, ¿sí? Entonces, pues eso depende mucho de cada persona. Si yo he tenido éxito con un paciente, con 3 o 4, con una terapia de este estilo, no quiere decir de que me funcione con otros 3, ¿no? Porque cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene sus corolarios, cada quien tiene sus experiencias y sus constructos. Entonces, de acuerdo a lo que yo evalúo inicialmente con la persona, con mi paciente, entonces yo lo que hago es entender cuáles son esos pensamientos que tanto le impactan. Entonces ya con ella yo me puse a trabajar cada uno de estos pensamientos y lo logramos determinar. Estos fueron los otros y estos fueron los siguientes. Entonces vamos a mirar cómo empezamos a reestructurar esos pensamientos, que es lo que yo les voy a compartir ahorita. Entonces permítanme, ya voy a compartir esta imagen. A ver, un momentito, por favor. Que la estoy abriendo. Miren, esta es como la idea de trabajar un poco la terapia racional emotiva con este modelo del ABC de Albert Ellis, ¿no? Entonces, tengamos presente lo siguiente. Cuando yo trabajo un proceso terapéutico con este ABC, del modelo cognitivo de Ellis, también lo trabaja Aaron Beck con la prueba cognitiva, y que también lo trabaja Seligman con el sistema de creencias, ¿no? Entonces, miren, digamos que hay un evento cualquiera, ¿no? Digamos, acá nos plantean una circunstancia de que yo no he sido seleccionado para el coro, ¿no? Entonces, acá yo tengo esa situación. Ese es el evento activador, digámoslo así. Ese es el evento activador. El B es en las creencias, mi sistema de creencias. ¿Qué me estoy diciendo con respecto a esta situación? Yo tengo una voz terrible, ¿no? Yo nunca voy a ser un buen cantante. Entonces, fíjense cómo mi sistema de creencias me termina generando una C, que son las consecuencias. Son las conductas, o son los sentimientos, o las emociones. Entonces me siento triste,
¿sí? No voy a practicar las canciones porque yo soy cerrado y trancado para eso. ¿Ven? Entonces, lo que uno hace en los procesos terapéuticos es lo siguiente, ¿sí? Yo le digo al paciente, vamos a identificar situaciones, yo le digo, hagamos esto. El A, un evento activador, B, su sistema de creencias con respecto a ese evento activador, y C, vamos a mirar las consecuencias, ¿no? Que es lo que yo tengo acá en la imagen, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos cuál es su sistema de creencias. Ya sabemos cuál es la situación. Yo le digo al paciente, vea, ¿usted por qué se siente triste? Pues porque no me seleccionaron en el coro. Pues no. El evento activador no tiene nada que ver con su respuesta emocional. El evento activador no le hace daño. Lo que le hizo daño a usted es su sistema de creencias. Es B lo que genera C. O sea que A no genera C. Y lo que estaba pensando la niña en este ejemplo es de que A generó C. Que el evento activador me generó mi tristeza, mi depresión, mi rabia, mi ira. ¿No? No, no es así. Miremos el sistema de creencias que usted tiene. ¿Sí? Usted tiene una terrible voz. ¿Cuántas veces usted ha participado en coros? No, varias veces. ¿Y le ha ido bien? ¿Lo han aplaudido? Sí, varias veces. Bueno, entonces empecemos a reestructurar esa manera de pensar. No es el evento activador como el no haber sido seleccionado para el coro, sino lo que usted está pensando con respecto a esa situación. Entonces lo que tenemos que reestructurar es este pensamiento, este sistema de creencias, ese belief, esas creencias que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces las consecuencias van a cambiar. En el ABC yo tengo que agregarle, y esa es la terapia que uno hace, que es la D. La D tiene que ver con debatir. Debatir es colocar en tela de juicio esos pensamientos. Venga, pensemos realmente. Bueno, en este coro pues no me aceptaron, pero la vez pasada estuve en el coro de otra academia y me seleccionaron, ¿no? Entonces, bueno, no logré, pero yo no sé, yo sé que no tengo una mala voz. De pronto fue que la esforcé la noche anterior o la semana anterior, tomé algo muy helado, muy frío y eso me hizo daño. ¿Ven? Entonces, la D, o sea, el ABC de la terapia de la reestructuración cognitiva, digamos, le agregamos esa D. Acuérdense, por favor, que la D tiene que ver con el debatir. Debatir es poner en tela de juicio mi sistema de creencias. Cuando yo hago o logro que la persona reestructure su pensamiento, ahora dígame, por favor, cuáles son sus consecuencias. Bueno, ya no me siento tan triste, la verdad. Ya realmente puedo seguir practicando y seguramente me voy a volver a presentar a la voz Kid. O me voy a presentar a la voz junior, lo que sea, senior, lo que sea, ¿sí? Pero por lo general las personas interpretan mal. Otro evento activador, por ejemplo, yo me coloco una cita con mi novia, ¿no? Entonces, la cita era a las 2 de la tarde y mi novia me llegó a las 2:40, ¿sí? O a las 2:30, me llegó tardísimo en última, ¿no? Entonces, el evento activador es la llegada tarde de mi novia. Mientras yo la estoy esperando, mis creencias son, yo no le importo, ella no me quiere, debe estar con otro, yo soy un cero a la izquierda, ¿sí? O sea, ese es mi sistema de creencias. Y ese sistema de creencias me lleva a mí a unas consecuencias emocionales. Ira, pues madre vida, le voy a pegar su regaño porque es que eso no está bien, esta relación se va a acabar. O sea, yo reacciono con ira, ¿no? Puedo fluctuar entre la ira, la tristeza, entre la depresión y todo esto, pero esa es mi consecuencia, ¿sí? ¿Cuáles fueron mis creencias con respecto a ese evento activador? Que no le importo, que no me quiere, que soy un cero a la izquierda, que está con otro, que prefiere a la familia de ella que a mí, ¿no? Caramba. Entonces, con toda esa maraña de pensamientos tan negativos, pues obviamente cualquier persona se va a sentir muy mal. ¿La D cuál sería? El debatir cuál sería. Bueno, miremos
¿Cuánto lleva usted con su novia? Ah, no, yo llevo 2 años. Y de esos 2 años, ¿usted cuántas veces le ha puesto cita? Ah, en esos 2 años yo le he puesto cita como unas 40 veces. Y de esas 40 veces, ¿usted cuántas veces ella le ha llegado tarde? Bueno, la verdad, en estas 20 ocasiones, no, muy poquitas. Y cuando ella llega, ¿qué le dice? O sea, les pide excusas, es cariñosa, es expresiva, pero también se da cuenta usted de que las cosas que ella ha hecho en las otras citas de llegarle puntual, de hecho ha llegado primero que usted. Ah, sí. Ah, bueno, entonces, mientras usted esté esperándola, y si ella se demora, no se deje, o sea, debata. ¿Se acuerdan lo que trabajamos nosotros en clase, la detención del pensamiento? Pues lógicamente, pues no con un golpe, ¿no? Sino que yo diga la palabra interiormente, diga la palabra basta, para no tener esos pensamientos, para que no tengan como entren como Pedro por su casa y ya me hagan daño. Esa es la terapia, es súper sencilla y es supremamente efectiva, supremamente eficaz para trabajar la reestructuración cognitiva. Y yo le dejo tareas a la paciente o al paciente, le digo, bueno, vamos a trabajar esto en casa, en las diferentes circunstancias, trabaje el ABC, agréguele la D y mire, cambie. Entonces ya la persona cambia muchísimo su interpretación de lo que ha estado viviendo. Eso es la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Me gusta mucho, también es muy interesante trabajarla en los procesos terapéuticos. ¿Preguntas? Sara, ahorita yo les comparto, voy a buscar ese cuestionario de identificar creencias irracionales y se los comparto. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Preguntas, señoritas? Nicolás, Diego. No, señor. No, profe. Ok, listo. El lunes, pues lo que vamos a hacer nosotros es entregar notas, ¿no? El lunes nos vamos a reunir allá muy juiciosamente para entregar notas, para que sepan ustedes cómo nos terminó de yendo en cada una de las evaluaciones y terminamos nuestro módulo. Ustedes, perdonen la primera clase que tienen el lunes, ¿la van a tener presencial o también, o la van a hacer virtual? No sé. Bien Presencial. presencial. Exactamente. Yo he escuchado que hay personas, otros grupos que tienen la primera o la segunda, aunque es presencial, la van a colocar virtual. Pero allá nos veremos sin falta el lunes a las 10 de la mañana. Profe, Sí, Juanita. profe, si se llegara a un acuerdo con el profesor Rafael que sea virtual, ¿me puede hacer virtual contigo? ¿Te puede informar o...? Pues depende, ya ustedes me dirán como ustedes lo deseen, ustedes me cuentan, lo cierto es que me lo digan antes de que sea la clase, ¿no? Por Sí, favor. sí, señor. No sé Me si lo algunos dicen. de mis compañeros quiera que sea virtual o presencial. Los que quieran que sea virtual, por favor, me pueden escribir una manito. ¿O todos quieren ir a la universidad? Pues, es que Juanita, yo le pregunté al profe en la mañana que si iba a ser presencial o no, y él dijo, es que eso no es cosa mía, eso no es decisión mía, allá nos vemos. Por eso, Jared, es que yo estaba hablando con el profe ahorita, entonces también necesito saber eso, sino que me tomé el atrevimiento delante del profe, ya que está tomando ese tema, y hacer un consenso y escribirles por ahí tarde Bueno, 3. me dicen, por favor. Entonces, No, no sé Juanita, si me- virtual para la entrega de notas. Sí, Ah, bueno, si los dos profesores están de acuerdo, pues bueno. entonces Bueno. yo les estoy confirmando por tarde hoy, y profe, si me dejas escribirte hoy por tarde a las 8 para confirmarte también. Por favor, si eres tan amable. Y necesito que por favor me escriban con la manita los que están de acuerdo a virtual para demostrar el soporte. Bueno, ok. Bueno, ¿Listo? muchachos, muchas gracias. Independientemente si nos vamos a ver presencial o virtual, pues el lunes trabajaremos para la entrega de notas con cada uno de ustedes. Listo, profe. Muchas gracias por su Listo, atención. profe, gracias. Nos Muchas veremos gracias. entonces.
Gracias. Juiciosas, chao, 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 feliz profe, fin de feliz fin semana. de semana. Gracias. Chao, que estén bien, chao.